Muy buenas tardes. Este miércoles, último programa de alto voltaje en Semana Santa, porque a partir de hoy escucharemos música y actividades de Semana Santa en la radio, pero estamos encantados de ser nosotros los que cerramos esta semana. Es decir, que tuviéramos esta oportunidad de estar con ustedes antes de la Semana Santa en que entramos. El tema de la semana pasada fue la crisis de la democracia. El tema de hoy sigue, sigue con la crisis de la democracia. La semana y nuestro invitado de hoy, ya ustedes lo ven en pantalla, es Fausto Amador Arrieta, parte de este programa más que invitado. Y la semana pasada se hablaba de la crisis profunda de la democracia, producto de la insatisfacción de los ciudadanos con los resultados que le da la democracia en este momento. Insatisfacción que va desde los países desarrollados, Francia, Estados Unidos, como en los países de mediano desarrollo del tercer mundo. La desigualdad ha crecido enormemente. Analizamos cómo con la llegada de la Thatcher y de Reagan, el neoliberalismo o el capitalismo feroz hizo que estas desigualdades aumentaran de manera impresionante y eso ha creado esa crisis de insatisfacción con la democracia, permitiendo en el último tiempo que nuevos líderes, nuevos actos tiránicos y sobre todo un populismo que germina en todas partes del mundo, se enfrente a los avances que había logrado la democracia desde la Segunda Guerra Mundial a nuestros días. Bienvenido, Fausto. Felices de seguir con el tema de la democracia, a pesar de que es un tema tan que se la trae, toca tantas sensibilidades en uno mismo, ¿verdad? Es decir, observar. Y tantas aristas de la vida social y de la Tantas vida injusticias cultural. y tantos retrocesos, y, ¿verdad? Sí, tantos desafíos y Y tantas tantos, frustraciones. Decíselo al pueblo de Nicaragua, ¿verdad? Que está tan cerca de nosotros y tan lejos de la democracia. o al Triángulo Norte de Centroamérica, a punto de ser Honduras, Estados fallidos. está clasificada Honduras como estado fallido, una Guatemala a punto de estallar y un Salvador teniendo como nueva figura política un Salvador, entre comillas, con rasgos dictatoriales y eliminando muchas de las instituciones que con mucho costo El Salvador iba creando después de la guerra, de la revolución, de los acuerdos de paz. Pero son 15 años de retroceso en las democracias en el mundo entero, ¿verdad? 15 años en que se ve una larga recesión democrática y un surgimiento de gobiernos de mucha más línea dura. Y un gran desafío también, porque vos decías, hay muchísimas aristas en todo esto. Bueno, una gran arista es querer clasificar en este análisis a todas las democracias por igual. Y no es así, ¿verdad? Hay muchos modelos de democracia y se nos quiere Es correcto, vender sí. que hay un modelo de democracia y que todos los demás son falsos. Eso también está en juego acá, ¿verdad? Es el caso de China, por ejemplo. Bueno, Mimi, perdóname que haya interrumpido sin saludarte y saludar a todos tus y nuestros seguidores que tienen la paciencia de pasar una hora escuchándonos discutir, muchas veces de una forma más animada de la que nosotros habíamos previsto, pero siempre de una forma muy linda y siempre esclarecedora, puesto que en las diferencias está la verdad. Efectivamente, lo que vos estabas señalando es una realidad. Nosotros estamos hablando de que se ha logrado imponer en la cultura occidental las ideas del siglo
que te diría yo, del siglo XVII, que surgieron en Alemania y en Francia, de la democracia liberal por medio de voto, sufragio, que nunca fue universal, sino hasta muy recientemente, y con el establecimiento de poderes y diferentes libertades cívicas, libertades que imagínate, las mujeres tuvieron libertad incluso de ser propietarias y de hacer negocios hasta hace muy poco, Y de lo que nos votar, revela ser parte de... votar y votar, pero cosas tan elementales que no podían ser propietarias, que es una barbaridad, que atañe a su vida cotidiana más que a lo que hacen una vez cada cierto tiempo, pero sí. Lo que nos revela, que lo discutimos la vez pasada, un fenómeno, nosotros lo abordamos la vez pasada con que la democracia era enormemente joven. Habíamos dicho la vez anterior que al comienzo de 1900 no había una sola democracia que tuviera sufragio universal y que hasta 1937 tampoco, ¿verdad? Comenzó la guerra y aquí en Costa Rica no votaban las mujeres. O sea, es tremendamente joven. Pero la palabra joven tiene que ver con algo muy importante, madurez. Y la madurez en los pueblos se llama cultura. Es decir, sin una madurez, sin un tiempo de vida y ejercicio democrático, ¿verdad? No hay cultura democrática. Cuando estalló la Revolución Francesa, incluso hizo la primera asamblea legislativa propiamente dicha, con la primera constitución establecida formalmente de la historia. La habían hecho los Estados Unidos antes, con perdón, pero la primera que hacen dentro de Europa, la primera que sigue los cánones de establecimiento del Estado a partir de la voluntad popular que se expresa en una constitución, esa Francia tuvo que esperar 100 años más para tener realmente democracia, para poder incluso tener elecciones. Entonces, cuando un fenómeno es tan joven, en los pueblos se refiere que no existe esa madurez. Y se ve el contraste en la misma Europa con Inglaterra, que aunque no seguía los cánones establecidos, ya los había ido en la práctica elaborando desde la Carta Magna, cuando se le impuso al gobernante la necesidad de que no pudiera poner impuestos sin consultar, sin tener un órgano de consulta y de aprobación vinculante en el Parlamento de los nobles en esa época. Pero como ves, Inglaterra, que tenía todo ese periodo previo de vida de sus formas democráticas, no de su democracia, porque nosotros tenemos que hablar acá no de un absoluto, no de un conjunto como si estuviera como si nosotros pudiéramos ir a comprarlo completo como compramos un iPhone en la ferretería. No, en realidad la democracia está formada por una serie de mecanismos y de acciones y instituciones democráticas. Entonces, Inglaterra había vivido ya la existencia y madurez de aspectos de la democracia, de temas democráticos, que cuando se produjo la Revolución Francesa llegó rápidamente, acelerada rápidamente hacia una democracia más completa. Entonces, esa falta de madurez significa que nosotros vamos a verlo de nuevo ahora, vamos a comenzar a hablar de países y lo primero que nos vamos a preguntar, pero ¿cuántos años ha tenido ese país para experimentar democracia de forma que tiene madurez democrática, que tiene
que está en las venas, ha calado en el imaginario colectivo las formas democráticas, el conjunto de las formas democráticas. Entonces, hablamos de Costa Rica y vemos la diferencia con Nicaragua. Y la diferencia no es que aquí existe más democracia y en Nicaragua menos democracia, porque si nosotros nos poníamos en la época de el anterior gobernante, don Enrique Bolaños, nosotros podíamos decir que desde el punto de vista formal, de todas las formas democráticas, tanto Nicaragua como Costa Rica eran semejantes. Existía un parlamento, existía una Corte Suprema, existía una justicia que tenía cierto grado de independencia con relación al poder político, incluso demasiada más independencia, porque estaba dependiendo de un actor extraestatal, ¿verdad? Estaba siendo dominado por el sandinismo, pero aún así había libertad de prensa, total libertad de prensa, había libertad de movilización, libertad de palabra. Formalmente nosotros podríamos decir Nicaragua y Costa Rica son iguales, democráticamente iguales, y después podemos decir ahora Freedom House, que es una fábrica de retratos, clac, clac, clic, clac, hace el retrato y diría, ahora retrocedió. Sí, por supuesto que hubo un retroceso en Nicaragua, pero ya entonces, hace varios años en que teníamos las mismas formas democráticas, nosotros podíamos darnos cuenta que las formas democráticas de Nicaragua tenían apenas 10, 15 años de existencia. ¿Cómo iba a calar en la cultura de ese pueblo la democracia? Y si no cala en ese pueblo la democracia, no se sostiene. No se sostiene porque cualquier vuelta de hoja, cualquier giro del destino hace que se caiga. Y uno En lo Costa ve. Rica, por ejemplo, es impensable que surja en estos momentos un caudillo. ¿Por qué? Porque ha calado tanto en el alma del pueblo costarricense la democracia, que es una democracia que le podemos llamar madura. Por eso es importante ver eso cuando analicemos lo que ocurre en los pueblos. ¿Qué ocurre? Que hay pueblos que avanzan en la democracia. Y Freedom House habla de muchos lugares en donde, qué sé yo, un presidente autoritario permitió libertad de prensa, gran avance, o un presidente autoritario o un gobierno permitió la libertad de movimiento, gran avance. Y después se produjo un accidente o una guerra y ya cortó la libertad de prensa y ya cortó la libertad de movimiento, un gran retroceso. En realidad esos son realmente aspectos puntuales de un fenómeno más profundo que es el avance cultural de la democracia. Podemos hacer un repasito entonces a las regiones del mundo. Sí, hay algunas cosas que, por ejemplo, en América Latina, uno podría decir que cultura democrática la tenía Uruguay y sin embargo tuvo un golpe de Estado y un quiebre enorme y ahora un avance impresionante, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Chile, que era respetuoso de la democracia durante mucho tiempo, al mismo tiempo era tan desigual que esa democracia no iba a ser defendida por todo el mundo, ¿verdad? Los muy desiguales iban a protestar en algún momento o se podía dar un golpe de Estado. Y un México, lo quería poner de ejemplo, era aceptado como democracia por los Estados Unidos y por los europeos, los mismos que ahora critican a China, y sin embargo tenía una democracia, entre comillas, de partido único, con control total del territorio y de poca libre expresión en ese territorio. Bueno, eso era el pasado. En este momento estamos en América Latina, yo diría, con la crisis agravada por el COVID, camino a dificultades muy grandes, con pocas esperanzas. Un avance en Bolivia por allá, ¿verdad? Muy bien, Uruguay, Costa Rica retrocediendo en muchas de su calidad de ciudadanía. Pero bueno, el problema grave no está, aunque es nuestro patio más cercano en América Latina. El problema más grave está en los Estados Unidos,
está en algunas regiones de África y Asia cercanas a Europa, ¿verdad? Y los turcos, Turquía, Hungría, Bielorrusia, o sea, toda esa zona que se empieza a complicar, porque como bien decías vos, eran estados con una democracia muy joven, ¿verdad? Y esa democracia muy joven en época de crisis empieza a quebrarse. Entonces hay una gran crisis de la democracia, pero en realidad hay una gran crisis del desarrollo también. Y ese es tal vez el mayor problema que tiene la democracia en este momento, incluso en Europa. Claro, quizás habría que considerar que cada región tiene algunos problemas específicos en su democracia. Lo primero que tenemos que constatar, ya lo hemos dicho, es que las formas democráticas no son la democracia. Y perfectamente se ha podido ver en el pasado cómo muchos países cumplen los requisitos, hacen el check en todas las formas democráticas y sin embargo no son democráticas, no son democracia. El ejemplo que vos pusiste de México es fantástico. Guatemala. Así es. Guatemala, claro. Guatemala tiene Claro. todo, ¿verdad? Pero no es una democracia y, y se sostiene sobre unas una perversidad enorme en sus relaciones sociales y económicas. De alguna manera se podría decir que el mayor respaldo de la democracia es la cohesión social de un país. Ok, perfecto. La cohesión social de un país es uno de los aspectos más decisivos. Y los eslabones que amarran la cohesión social de un país son los temas de equidad y de justicia. Equidad en la repartición de la riqueza nacional producida, en niveles de desigualdad bajos y no crecientes en todo caso, y justicia en el sentido de el ejercicio de la ley y la lucha contra la impunidad. Hay dos palabras que pasaron de moda y los conceptos pasaron de moda. Todo esto lo estoy diciendo entre comillas, Fausto, pero el tema de la movilidad social era uno y el más importante de todos del que se dejó hablar, que era la solidaridad social también, que tiene que ver con eso que estás hablando, la repartición justa de la riqueza, la posibilidad de que la gente a través de la educación y de otros mecanismos surja y pueda desarrollarse, etc. Y en las sociedades que hemos hablado, y en la mayoría de América Latina, para quedarnos un poquito acá, brincar a Estados Unidos y después a las otras regiones, hay esa falta de equidad, esa falta de movilidad y solidaridad, y sobre todo con las etnias, ¿verdad? Y que son mayorías en sus poblaciones, en México con los indígenas, en Guatemala con los indígenas, grupos de afroamericanos en muchas regiones de América Latina y poblaciones totalmente excluidas desde la colonia y que no han podido ser incorporadas en igualdad de condiciones en las sociedades. Ahí es muy difícil mantener una democracia, Y ¿verdad? de alguna manera vos estás expresando el corazón del problema, porque fíjate en los Estados Unidos. Es En lo los mismo. Estados Unidos, quien está amenazando la democracia es la cultura preexistente de dominio blanco que se siente amenazado por los derechos de los negros. Y entonces recurre, Y los ya lo hemos asiáticos, dicho, porque ahora los están ya atacando, ¿verdad? En la lo, calle. lo,
lo recurre en Estados Unidos el miedo al dominio negro, latino, es decir, la pérdida de poder del sector blanco, recurre a detener el voto. Llega a la constatación expresa, terrible, terrible, porque hay retrocesos democráticos de facto. Pero en Estados Unidos se está produciendo un retroceso democrático o, digámosle, programado, políticamente programado. No impuesto por un dictador, sino programado por toda una etnia, una minoría dentro de la propia población blanca, pero una etnia que por razones estructurales tiene dominancia en ciertos sectores, que ha programado que no haya democracia. ¿Cómo no hay democracia? Restringiendo el voto, restringiendo el acceso al voto de la población, sobre todo, no única y exclusivamente, pero sobre todo de la población negra y de la población latina. Esos son los grandes conglomerados. Entonces, están haciendo leyes terribles. Por ejemplo, en Georgia, el ejemplo de Georgia es una cosa fantástica, que imponen penas de prisión gravísimas a quien se acerque a darle agua a personas que estén en línea esperando su turno para votar. O sea, un extremo de retroceso violento y legalizado. Aclarémosle a los oyentes esto que está pasando en Estados Unidos, porque lo hemos tocado marginalmente en algunos programas. En Estados Unidos, el Partido Republicano está promoviendo que en los estados es una cantidad de legislación enorme, Fausto. Ahora, 250 leyes. Leyes estatales para restringir el voto de las minorías, ¿verdad? Y de esa manera saber que con la población blanca los republicanos seguirán ganando el Congreso e incluso la presidencia de la República. Me hacen, 2 minutos para ir al corte, Fausto. Correcto, lo estaba viendo yo también. Ah, muy bien. Te estaba queriendo decir que este fenómeno nos retrotrae a lo que estábamos tratando de expresar previamente, y es que la democracia se sostiene no por las formas democráticas, sino que se sostiene por el contenido democrático. Y ese contenido democrático termina en última instancia de ser determinado por la cohesión social, por la sensación que existe en el conglomerado de formar parte de una misma familia nacional. El imaginario colectivo. El imaginario colectivo que se está rompiendo en casi todos los países del mundo, incluido el nuestro, ¿verdad? O sea, ya no nos sentimos que es una Costa Rica, ¿verdad? Ahora somos como 4 o 5 Costa Ricas en pugna unas con otras. Pero bueno, después de Estados Unidos y de una visión tan rápida de América Latina que nos permite entender por qué se está dando esto en las regiones. Hay países muy pobres, desde Guatemala, pero hay países tan ricos como Estados Unidos con el mismo fenómeno interno y con, por supuesto, miles de aristas diferentes, pero donde está, como señalaba Fausto, la cohesión social, la falta de movilidad, la falta de solidaridad y la falta de inclusión social, ¿verdad? Todo eso está provocando esta crisis de la democracia. ¿A dónde pasamos? ¿A los africanos, a los árabes? Tenemos que cortar, supongo, estamos cerca de la hora. Europa, que es más parecido, digamos, a los Estados Unidos. Creo que estamos prácticamente en la media hora, ¿verdad? Sí. Ah, perdón. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en unos minutos. Antes del corte le preguntaba a Fausto, bueno, ¿con qué seguimos? ¿Europa? ¿Que es más cercana o comenzamos con
todo el mundo, lo que está sucediendo en África o en Asia, incluso en la misma Oceanía, que nos parece tan lejano, pero que se dan también los mismos fenómenos. Yo creo que la brújula para ver hacia dónde nos dirigimos debe estar, la aguja de esa brújula está determinada por la peligrosidad. Si bien podemos irnos a pequeños países o a pequeños segmentos en donde ha habido uno que otro retroceso o uno que otro avance parcial y pasajero, porque realmente los avances en todas estas partes son muy frágiles. Yo creo que el tema es dónde, en qué lugares los problemas de la democracia pueden terminar convirtiéndose en peligrosos para la estabilidad económica, política e incluso para la propia supervivencia humana, ¿verdad? Porque las posibilidades de una guerra jamás pueden excluirse. O Entonces, de una guerra fría, que ya hemos hablado de eso, y que no es una guerra, pero las consecuencias son bestiales para la humanidad. Y esa guerra fría está ahí, ¿verdad? Está calentándose en realidad. Está, sí, un bonito imagen, el hielo calentándose, la Guerra Fría calentándose. Efectivamente, lo que tiene de guerra es caliente y lo que tiene de frío es simplemente el hecho de que no necesariamente tiene que ser por medios militares, sino por otros medios, los medios económicos, que pueden ser igualmente destructivos. Quiero decirte que Singer hizo un recuento de las muertes que han habido por pobreza en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, y las muertes por pobreza son mayores a todas las muertes juntas de todas las guerras mundiales y de todas las guerras que hayan habido desde la Primera Guerra Mundial. Y 18 millones de personas al año siguen muriendo de pobreza. Entonces, de enfermedades controladas, de falta de agua. Todos derivados de la pobreza, todos los fenómenos derivados de la pobreza. Eso nos muestra lo que la Guerra Fría simplemente paralizaría los avances que la humanidad ha hecho en el combate a la pobreza. Paralizaría lo que la humanidad ha logrado en el programa de alimentación de las personas. Eso es lo que hace 600 a 800 millones de personas, es que estamos hablando de 800 millones de personas, han salido de la pobreza extrema en las últimas décadas. O sea, eso es... De esos 500 solo estaban en China. En China. De esos 800, 500 estaban en China. Y parece que más, porque ya en China evalúa que son unos 600 millones, ¿verdad? Porque es un paso como el haber llegado más al grande, importante para la humanidad que la misma llegada a la luna. O sea, estamos hablando de que no murieron de hambre 600 personas. Vas a tener que repetir porque tu idea quedó en el aire, quedaste sin audio. Lo que quería, que así como Armstrong dijo, es un paso muy pequeño, ¿verdad? Dado en la luna, pero enorme para la humanidad. Es muy fácil decir, 800 millones de personas no se murieron de hambre en la última década, pero es fabuloso lo que eso significa, ¿verdad? Y hacia dónde nos podría llevar como humanidad. Y una guerra fría sería el retroceso de eso. Y ya uno lo ve como todas las características de la Guerra Fría que nosotros por nuestra edad vivimos, ¿verdad? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética, empiezan de nuevo a darse, ¿verdad? Todo lo chino es malo, los chinos comen chiquitos, le van a robar sus vidas, etc. O sea, se va preparando toda una
creando una histeria colectiva en relación para una confrontación con los chinos de parte de los Estados Unidos, pero además empiezan también las imposiciones. Tocábamos el tema de cómo Estados Unidos le golpea la mesa a Alemania y le dice que tiene que parar su oleoducto, ¿verdad? De gas que tiene en este momento con Rusia. Bueno, estos son, y ya se están reuniendo los gringos y los europeos con sus aliados y los chinos reuniéndose con sus aliados para ver cómo se confrontan los unos a los otros. ¿Eso qué implica? Que el comercio se va a paralizar, y estamos hablando en época de COVID, ¿verdad? Que no es precisamente eso lo que se necesita para salir adelante, que se va a paralizar el crecimiento económico y por lo tanto la lucha contra la pobreza, que los países pequeños lo vamos a sufrir más posiblemente, ¿verdad? Y los países que dependemos que vamos a sentir, sobre todo América Latina, esa confrontación la vamos a sufrir económicamente de manera muy fuerte. Bueno, eso es preocupante. Estás apuntando una cosa que Freedom House es incapaz de hacer, y es que aparte a el análisis de la democracia, digámosle por país por país, como quien ve que este dedo está enfermo, pero el resto de la mano está sano y entonces no importa, el cuerpo está sano. No. Es el conjunto y eso es lo que vos acabas de apuntar. Es decir, si bien a nivel de cada país la cohesión social es determinante para la existencia de un régimen democrático, a nivel mundial, la cohesión internacional, la convivencia pacífica, el funcionamiento de sus instrumentos de solución de conflictos por vía pacífica. Si eso no funciona, lógicamente el cuerpo internacional se enferma, y un cuerpo internacional enfermo afecta la vida de cada uno de esos países. Hay un ejemplo bien claro de cómo nosotros a veces pensamos que las cosas parten a partir de un modelo, de un esquema teórico y mental. Y así, por ejemplo, se dice, eso lo habrás escuchado, estoy segura, de que el modelo de desarrollo por sustitución de importaciones nació a partir de las iniciativas de la CEPAL y de Raúl Prebisch. ¿Verdad que eso es lo que más eso no es cierto. Eso no es cierto. La sustitución de importaciones, los regímenes de sustitución de importaciones, nacieron en 1929 con la crisis de la Bolsa de Valores de New York. Y cuando en esos momentos todas las naciones del mundo, por la crisis financiera, se retrotrayeron y se cerraron al comercio y se volvieron proteccionistas, entonces los bienes a los que estaban acostumbrados a recibir los países subdesarrollados ya no venían de los países desarrollados. Y entonces tenían ellos que sustituir con su propia producción nacional las importaciones que ya no podían venir. Y luego vino la guerra. Y en la guerra no podía haber posibilidad alguna de que siguieran recibiendo, porque los países ni siquiera estaban produciendo bienes de consumo. Y entonces los países tuvieron que hacer un esfuerzo enorme en inversiones hechas por los estados para maquinaria, porque ya no recibía la maquinaria, para bienes de capital, y entonces sustituir esas importaciones de capital que antes hacían. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, la CEPAL y Raúl Prebisch convirtieron la necesidad en virtud, pero esa es otra cosa. Le dieron un cuerpo teórico a eso. Lo que te quiero decir es que los modelos no teóricos... son generación espontánea.
Nada de No son generación espontánea. Muchas veces vienen simplemente a terminar de perfilar una situación. Pero en el terreno que estábamos nosotros platicando, es perfectamente posible que si se retrotrae el comercio, comienza a restringirse precisamente porque el mundo entra en una enfermedad internacional, porque es una real enfermedad la internacional. bipolaridad, enfermedad de bipolaridad, como la psiquiátrica. Llamémosle. Eso restringiría las posibilidades de todos los países de llevar a cabo sus programas sociales y la cohesión. Nosotros hablamos en el pasado programa de que existían organismos internacionales que de alguna manera o tienen alguna herencia, la capacidad de los países para sus propios programas. En aquel momento a mí se me pasó darte un ejemplo concreto del que sale, llamémosle como Costa Rica, medio bien parada Costa Rica. Se dio en los años 90 una moda en América Latina impuesta por el Banco Mundial. Fue la moda de las pensiones, de los regímenes privados de pensiones por separados de la pensión pública por inversiones en la bolsa. Esos regímenes de pensiones fueron impuestos a El Salvador, a Nicaragua. En Costa Rica incluso hubo una tremenda presión, fue en la época del gobierno de Rodríguez, y Rodríguez llegó a una fórmula mágica que fue: sí, vamos a aceptar el régimen de pensiones privados, pero no vamos a quitarnos el régimen nacional de pensiones, y entonces creó, como todo en Costa Rica, una cosa mixta. Tenemos esa ventaja enorme. No me puedo pero lo que te quería al decir mundo, es que pero esto. Lo que te quería decir es que esa situación se agravaría muchísimo más cuando los organismos internacionales comienzan a verse ellos mismos bombardeados por las tensiones internacionales. Y cuando las tensiones internacionales hacen que no funcione el Cuerpo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuando las tensiones internacionales hacen que la UNESCO quede paralizada, cuando las tensiones internacionales hacen que la FAO se vea afectada. O sea, estamos nosotros hablando de que el esqueleto internacional que es sustento de las democracias nacionales, si ese esqueleto comienza a resquebrajarse, el movimiento hacia el autoritarismo va a ser enormemente poderoso. Estamos en eso, que lo habíamos también hablado en otros programas. Estamos en ese breaking point que dicen los gringos, ¿verdad? En ese punto de quiebra. Punto de inflexión, le dicen los matemáticos. Ese punto de inflexión en que o vas para unos gobiernos mucho más tiránicos, donde vas para un control mayor todavía de las grandes corporaciones en lugar de los organismos internacionales, o todo lo contrario. La crisis llega a producirse de tal manera que se genera una nueva organización internacional, unos cambios en la democracia que permite... Una crisis de las instituciones internacionales. ¿Verdad? Pero esa crisis, como toda crisis, igual que la de la democracia, puede ser que te guíe a un lado mucho más positivo o por el contrario, que te guíe hacia un lado mucho más, más negativo. Uno puede ser pesimista. De Europa, por ejemplo. Estamos con problemas de audio. Estamos... yo no sé por qué pasé... No tengo una respuesta para eso. Dime si te puedo ayudar con otra cosa. Gracias. Nada. Quiero... adiós. Tuvimos problemas de audio. En estos momentos no. Hubo un momento en que yo no te escuchaba. Yo sé, y entró, creo que o Siri o su homólogo en la conversación. Pero ahora estamos bien. No, que decía que todas las crisis siempre te llevan, cuando son muy profundas, y esta que estamos enfrentando es muy profunda. Ya hablamos que hay una revolución
industrial, la cuarta llaman algunos, pero hay una revolución que viene en camino de la forma de producción bestial. Hay una crisis en los organismos internacionales o se puede profundizar esa crisis y también la crisis de la democracia. Todo va junto, porque como vos decías, es un organismo, ¿verdad? Si cambia la forma de producción, pues todo, todo tiene que cambiar en el organismo e ir hacia otra línea. ¿Hacia dónde se enfoca? Bueno, eso es análisis prospectivo, pero Pero, veamos, vos me decías que viéramos el tema de Europa, que es más cercano. Si uno ve los regímenes, los peligros de la democracia en Europa, los peligros de la democracia en Europa por los populismos que hay en Francia, por el populismo creciente en, 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 en Inglaterra, por supuesto, los populismos crecientes en Alemania, los populismos en España, Austria, en Polonia, en Hungría. en Y nosotros decimos, España, en Vox España, por para supuesto, arriba. si nosotros decimos, ¿cuál es la fuerza que mueve a esos populismos? ¿Qué cosa es lo que está excitando el fortalecimiento de esos populismos? Son las guerras en el norte de África, con la gran ola migratoria que ha tenido, que no la pueden detener, que la tienen agarrada. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esa ola gigantesca migratoria desata, rompe, Mimi, la cohesión social de esos países. ¿Por qué? Porque despierta esa inmigración, la gente que entra no es parte de mí, no es parte de lo mismo. Esa gente no la siento como parte del mismo cuerpo social y trato de expulsarla o detenerla. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se ven alimentadas la fuerza en todas partes, en todos lados. Le Pen o el Partido por la Alternativa Democracia en Alemania o los del norte de Italia o Hungría, en todos ellos, la base esencial es antimigratoria, es xenófoba. O sea, Y que va vemos en contra del imaginario europeo creado en las últimas décadas, 2 décadas, de solidaridad con el mundo en desarrollo. En este momento, el mundo en desarrollo. el concepto mismo de derecho humano. Exactamente. El ¿Verdad? concepto mismo de humanidad Entra es un en concepto. crisis y entonces entra en crisis todo lo que ha pensado ese imaginario europeo, ¿verdad? Entra en crisis producto de esa migración de los otros, de la otrocidad. Por eso yo te decía que si comenzábamos con Europa o con África, porque ese norte de África está destruyendo el imaginario europeo. Y es imparable, porque son guerras que son guerras insostenibles, inganables. O sea, es una guerra en que todo el mundo pierde y no existe ni siquiera la posibilidad teórica de que alguien gane. Y además, o sea, es una cosa permanente, es como un cáncer desatado realmente, y la comunidad internacional está en plena incapacidad de abordarla de una forma sistémica. Y porque entonces, los mismos europeos y norteamericanos lo provocaron, y ya entraron los rusos y hasta los chinos también con posterioridad a este tema, pero no pueden, están tan empantanados ahí como los... Curiosamente, la intervención de China en esos conflictos ha sido hasta este momento una intervención moderadora, es la única que ha sido moderadora. Europa está viendo cómo toma alineamiento con Estados Unidos, contra Irán, apoyando a unos sectores contra otros en los propios conflictos bélicos. Rusia, por un lado, se alinea y aprovecha eso para apoyar a los otros. Y entonces Turquía, de la misma manera, busca sus propios intereses nacionales y reconstruir el Imperio Otomano. Mientras que China, en este caso, está siendo, curiosamente, una fuerza de moderación. Porque lo hemos dicho muchas veces, China no es imperialista
y entonces juega con otras armas. Eso no quiere decir que sea perfecta. Nadie está diciendo eso. Lo que no tiene la cultura de conquista de territorios que tiene Europa y que tiene Estados Unidos y que se manejan de esa manera en África. Y todavía vemos resultados producto de la época colonial, de Eso colonización. es parte es la cultura, pero parte es también que esas guerras son el mayor obstáculo que está teniendo China a su Desarrollo. ruta de la seda, a su Exacto. gran proyecto nacional. ¿Verdad? Con el que no piensa no solo sacar ya a la gente de la pobreza extrema, sino desarrollar toda el resto de China. Es su territorio De su norte. territorio, ¿verdad? O sea, no es que sea solo generosidad, no estoy de acuerdo, pero sí su cultura es diferente, entonces interviene de manera diferente en el proceso. Nos quedan 4 minutos, Fausto, y creo que la gran enseñanza de lo que hemos hablado hoy son 3. Una, mientras haya desigualdades, no puede haber paz social. Grandes desigualdades, no puede haber paz social. Cohesión. Y al no haber paz, es decir, y no puede haber cohesión social. Entonces, a grandes desigualdades, imposibilidad de desarrollo democrático real. Esa es una de las grandes enseñanzas. Y ahí, por dicha, sentimos que el modelo neoliberal está resquebrajándose en este momento. Es insostenible en medio de esta crisis, tal como fue planteado en su momento por la Thatcher, por Reagan y por los teóricos de la Universidad de Chicago. O sea, ese modelo ya es insostenible. No quiere decir que el que viene sea más justo. Ojalá lo sea, porque tenemos esa posibilidad por el cambio. Lo segundo importante que ha quedado acá es que las democracias no se crean por libro ni por decisión de unos. Es decir, que son un proceso largo y que tiene que crear cultura democrática, ciudadanía democrática, para poder entonces ser sostenibles. La misma Europa democrática es también muy joven. Es decir, si son muy jóvenes otros países, ¿verdad? Si hablamos de que El Salvador es una democracia joven, la europea también es bastante democrática y de bastante joven como la mayoría de las democracias en el mundo. Para el cierre de 3 minutos, Fausto. La situación que nosotros estamos viviendo es exactamente la de fuerzas antagónicas. Fuerzas antagónicas y nosotros esperamos que triunfe el progreso. Esas fuerzas antagónicas son los estados nacionales, son una contradicción con la existencia universal, general, internacional, global del funcionamiento económico, social, político. Entonces la contradicción esa entre lo nacional y lo internacional, entre lo global, esa contradicción se va a resolver hacia el proteccionismo nacional o se va a resolver hacia resolver los conflictos entre las grandes potencias, y solo la resolución de conflictos entre grandes potencias va a poder facilitar las condiciones para un paso adelante. ¿Cuál sería ese paso? El paso adelante sería la creación de una base internacional, una forma más eficiente de funcionamiento de las Naciones Unidas. Nosotros estamos en esa primera contradicción. Y luego decía yo que son fuerzas en choque. Las olas, las inmensas olas de migratorias que se están produciendo en América Latina hacia los Estados Unidos, en el norte de África hacia Europa, esas son irreversibles. Y entonces allí tenemos de nuevo la gran contradicción. O se detienen por la fuerza, o se asimilan, o se entra, o se comprende que esas naciones hacia donde se dirigen esas olas migratorias tienen la suficiente capacidad económica para asimilarlas
wir schaffen das, dijo la Merkel. Nosotros podemos hacer eso, dijo la Merkel. Y fue la mejor frase y la peor frase, porque fue la que hizo que entrara en contradicción y alimentara las fuerzas nacionalistas en Alemania. Entonces, las contradicciones son: o asimilamos a esas fuerzas que son realmente beneficiosas, y Costa Rica es una prueba de cómo un país tremendamente pequeño, que está teniendo una inmigración comparativamente a Europa 10 veces más grande que las que está teniendo Europa, ha sido perfectamente capaz, con una economía pequeña, de asimilar sin choque y sin xenofobia. O sea, desde ese punto de vista, Costa Rica vuelve a ser un ejemplo para el mundo. Entonces, esa es otra contradicción en la que estamos viviendo. Y la otra es la contradicción de las grandes potencias que se presentan como si fueran los líderes de los conceptos. Estados Unidos está queriendo volver a ocupar el cuentito de que es el líder del mundo libre contra un mundo que no es libre. Y entonces esa es la otra contradicción. Muy bien, rico cierre y buena reflexión. Muchas gracias, Fausto, y a todos ustedes por seguirnos, y muy buenas tardes y buena Semana Santa.